Sí. Como de que te vas creando creencias o una serie de historias a raíz de ese video que se hizo un impacto emocional. Ya, ok. El impacto emocional no es determinante, porque el impacto emocional está en función de las historias que le dan impacto emocional. O sea, insisto, una cosa no tiene impacto emocional por sí, sino que si entra alguien ahorita corriendo, enmascarado, al toque lo vamos a meter en una historia. Delincuente, terruco, no sé, es un yihadista islámico que viene a poner una bomba, etc. Pero una persona que no ha tenido ninguna de esas experiencias, de repente hasta se ríe. El impacto emocional depende de la historia y del sentido que tú le das a eso. Y ese impacto emocional no se va a quedar impregnado en el cerebro por toda la eternidad. El impacto emocional va a variar si varía la historia, porque la historia es lo que le da sentido a tu vida. En eso está la gran diferencia con los otros enfoques que dicen, no importa que eso te haya pasado solo una vez, ya quedó impregnado en tu cerebro, ya se alteró tu cerebro, por consiguiente va a ser así siempre. Pero ellos no toman en cuenta que ese va a ser así siempre, es así siempre, porque las interacciones y las conversaciones tienden a repetirse. Porque las personas tienden a hablar de lo mismo siempre, o casi siempre. Hay familias que son monotemáticas. Hay familias donde hay X, Y y Z temas y no hay otros. Y si siempre hablas de lo mismo, pues las historias se mantienen y se mantienen y se mantienen y se mantienen. ¿Alguna vez hablan en casa de la felicidad? No, esas son guachafadas. ¿Alguna vez hablan en casa de la fortaleza que tienen como familia? No, esas son tonterías. Si la vida es dura, qué fortaleza. Entonces hay temas privilegiados. Y esos temas privilegiados generan conversaciones repetitivas, y las conversaciones repetitivas son el medio ambiente para que los relatos se mantengan tal cual. Eso no lo ven desde otras perspectivas porque no le dan importancia a eso. Sus paradigmas te llevan a pensar en lo que pasa dentro de la persona. ¿Sí? César, no sé si hay también un aporte porque eso de qué privilegia también una historia o cómo la vas narrando, que es lo que decía, ¿no? La persona viene con una historia que a veces, porque por eso viene a consulta, que le está generando algún sufrimiento, algún pesar, está dado sí por lo que, cómo lo han hilado. Yo insisto en la parte cultural, pero no solamente en la parte cultural de las tradiciones y valores que en el medio social están, sino también en este otro contexto en el que nos desempeñamos profesionales. O sea, el conocimiento científico te da una forma esperada, ¿no? En que las personas, los padres, las familias, ¿no? Deben responder o deben ir interaccionando o deben ir dándose. Entonces, eso también va a marcar un comportamiento esperado y va a generar una historia que si no se da en esos parámetros, luego vas a decir tú entonces no estoy cumpliendo aquí y voy a generar sufrimiento. Por ejemplo, decía ella, ¿no? En psicopatología que si los padres no abrazan a los hijos, entonces no hay vínculo afectivo. ¿Sí? Y entonces vas creando desde ahí. Sí, pues, la mamá no tuvo al bebito chiquito porque fue cesáreada y el niño estuvo en incubadora, ¿no? Y no lo abrazó. Entonces de repente no hay vínculo, ¿no? Y va creciendo y de repente la mamá un día le llamó la atención, vino malhumorada y es que no hay vínculo, no lo abrazó desde pequeño. Y siguen pasando y siguen narrando, vas privilegiando ese conocimiento científico que te dice que, ¿no? El vínculo se genera tal y tal, tal y tal. Y entonces vas construyendo esa historia en función, vas hilándolo en función a esa trama. Y te va a llevar y vas a ir sosteniendo en función. Claro, o sea, Foucault habla de algo que él llama tecnologías del yo. Las tecnologías del yo vienen precisamente de los discursos profesionales, psiquiatría, psicología, filosofía, sociología, antropología, que establecen lo que es normal, cómo se debe vivir, cómo se debe pensar y qué pasa si es que no encajas en eso. Entonces ahí vienen los criterios de normalización, ¿no? Entonces, incluso te dicen qué cosas tienes que hacer para ser normal. Y si no lo haces, entonces esos discursos te dicen que debes sentirte mal, debes sentirte excluido, debes sentirte anormal. Por ejemplo, me acuerdo de la novela esta de Vargas Llosa, la historia de Maita, ¿no? Maita se supone que era un guerrillero, que por alguna razón Vargas Llosa lo plantea como homosexual,
un homosexual que no quería pues salir del closet porque era en los años 50, entonces para pasar al solapa se casa. Pero como no le gustaban las mujeres, prácticamente su vida sexual era inexistente, y además consistía en satisfacerse él y no le importaba satisfacer a su esposa. En una parte de la novela, la esposa de Maita comenta que para ella nunca la vida sexual con él fue un problema, porque como fue su primer hombre, no tenía la menor idea de qué cosa tenía que sentir y qué cosa tenía que hacer. Entonces ella pensaba que lo que sentía estando con él era lo normal, hasta que empezó a hablar con otras mujeres y le dijeron, ¿qué? ¿Eso es lo que sientes? Entonces en tu vida has tenido un orgasmo. Uy, qué mal, deberías tener orgasmos, qué terrible que no hayas tenido orgasmos, pobrecita. Entonces, para ella su vida sexual no era un problema, hasta que empezó a encajarlo dentro de los discursos dominantes acerca de cómo es ser normal sexualmente. Y por contraste, por comparación, se problematizó. Se convirtió en problema. No era un problema, se convirtió en problema. Yo debería sonreír más, yo debería ser más fuerte, yo debería tener más amigos, yo debería tener más éxito. Caramba, no los tengo. ¿Por qué no tengo casa propia a estas alturas del partido? ¿Debería tener un carro del año? No lo tengo, entonces no soy normal. Entonces, no es mi vida la que me está generando problemas, es las historias que yo uso para evaluar mi vida. Historias que yo no cuestiono porque ni siquiera sé que existen. Esas historias no las veo como historias, las veo como certezas, como sentido común. Y no las cuestiono. Por eso es que soy un sujeto, un objeto pasivo de ellas. Es ante eso que los narrativos, siguiendo a Foucault, dicen, oye, cuestiona todo, porque nada de eso es verdad absoluta, cuestiónalo todo. La persona viene con una historia dominante, es la historia del problema. Detrás de eso hay otras historias acerca de lo que la persona quiere, valora y aspira. Y es esas historias a las que tenemos que darle voz. El terapeuta narrativo procura darle voz a esas historias para que se vuelvan a su vez historias dominantes. ¿Sí? Historias de problema, historias preferidas. Bien. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Nos siguen hasta acá? Bien. Dentro del enfoque narrativo se puede decir que se sigue una ética que es bien simple, ¿no? La persona nunca es el problema es el problema. La persona no es el trauma es el trauma. Y el trauma es una historia. Es una forma de narrar una experiencia de una manera que lleva a la persona a sentirse mal, recortada, disminuida, imposibilitada, probablemente marcada de por vida. No es el asalto lo que te perturba, es la historia construida sobre el asalto. El rol que tú juegas en esa historia, el rol que juegan las otras personas en esa historia, el significado que tienen tus emociones, que tú le das a partir de esa historia. Como por ejemplo, caramba, sufrí una violación, ya no valgo lo mismo, ¿quién me va a querer? Cuando se enteren van a sentir asco, pena, vergüenza. Entonces, no digo que la violación no signifique nada, pero la violación no es el trauma. Es eso, socialmente construido acerca de la violación y que ya existe antes de que ocurra. Porque sabemos en nuestra cultura lo que significa ser violado. Y cuando eso te pasa a ti, pues todo ese significado tú lo agarras y lo atribuyes a tu persona y a tu historia, a tu vivencia. Y ahí es donde se empieza a sufrir. En otros lugares se puede dar otro tipo de sentido a esa experiencia. Bueno, ha sido algo fuerte, ha sido algo terrible, pero eso no te define como persona. Tú te vas a recuperar. Y empiezan a hablar, claro, a veces se habla de lo que te pasó, ¿no? Hoy vamos a hacer catarsis, a ver cuéntame, y a ver cuéntame otra vez, bótalo todo, ¿no? Bótalo todo. O a veces simplemente no se habla del tema. Pero al no hablar se está hablando, porque como es imposible no comunicar, el no hablar le está dando sentido de qué terrible que es esto que ni siquiera se habla del asunto. ¿Ok? El resultado es que lo que me pasó es terrible,
Y esa historia es la que me va a hacer sentir mal, la que me va a generar pesadillas, la que me va a generar recuerdos reiterativos y todo lo que se supone que está en el DSM-5 acerca de un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es la postura que un terapeuta narrativo asume? Se le llama postura descentrada e influyente. ¿En qué sentido es descentrado? El terapeuta, en este caso vendría a ser la bolita roja, nunca coloca su forma de pensar, su supuesto conocimiento sobre la vida, la persona, la mente, la conducta, sus aspiraciones, sus criterios de normalidad, jamás los coloca como el centro. Por eso es que no evalúa, no diagnostica, no da consejos, no dice lo que tiene que hacer. El terapeuta narrativo es básicamente una persona que facilita la generación de nuevos relatos, no surgidos de la nada, surgidos de las aspiraciones de la persona, porque el centro es la persona y sus aspiraciones. ¿Influye? Sí, influye, porque por algo está allí, es un facilitador, entonces genera influencia, pero no direcciona esa influencia. No dice hacia dónde tienes que ir, no dice tienes que ir a la catarsis, no dice tienes que ir al olvido, no dice que tienes que ir a la superación. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres que vayamos? Vendría a ser la pregunta. ¿Qué aspiras tú lograr con todo esto? ¿Por qué lo aspiras? En ese sentido es un facilitador y en ese sentido influye. Perdón, ahí también es necesario recordar un concepto que a veces es amplio trabajarlo acá, pero es necesario tenerlo en cuenta. Descentrado influyente también es ser consciente el terapeuta de que ejerce un poder frente a la persona que viene. O sea, el tan solo hecho, por más que yo quiera, no de tú a tú, vámonos a donde nos vamos, él sabe que yo soy psicólogo, que yo soy psicóloga, que yo tengo un conocimiento, ¿sí? Y eso está generando en mí un poder que yo tengo que darme cuenta, porque cualquier palabra que diga, cualquier sugerencia que haga, cualquier comentario que genere, cualquier opinión que dé, puede ser tomado como absoluto en la otra persona, o va a generar una influencia en la otra persona. Entonces, el ser consciente de ese poder que tiene el profesional es bueno para poder en el momento de la relación, ¿no?, saber hacia dónde estamos y saber cómo es que estamos generando este diálogo con ellos. Cuando yo le digo hacia dónde hacia dónde vamos a ir, es porque realmente, no sé. Pero a la vez, si es que yo digo, ¿qué te parece si me piensas a contar de tu familia? La persona dice, sí, tiene usted toda la razón, porque ya estoy generando una influencia por el mismo conocimiento que estoy teniendo. O sea, hay un poder del profesional frente a ello que tenemos que tratar de bajarlo, porque eso está generando una influencia también. Claro, desde nuestro rol profesional no cumplimos un rol neutral. El hecho de ser terapeuta o de ser psicólogo, más allá de tus intenciones o tus deseos, más allá de que te guste o no, ya te otorga un rol de poder del cual uno tiene que ser consciente. Y decir, no, pero yo no he querido influir. Pero influiste por el simple hecho de decir soy psicólogo. Entonces, tenemos que ser constantemente conscientes de ese hecho para no ser centrados sin darnos cuenta. O sea, no pecar de ingenuos. Porque como dijo Teresa, ¿no?, el simple hecho de preguntar, ¿te parece si comenzamos por lo que te pasó? Ya está imponiendo una forma. Entonces uno siempre es consciente de que las preguntas estén centradas en lo que la persona quiere. ¿Quieres preguntar? ¿Qué es lo que hace la terapia narrativa con esas preguntas? Es facilitar, solamente facilitar. Sí. Pero sigo siendo responsable de, sigo siendo consciente de mi responsabilidad. Soy muchísimo más consciente que lo que normalmente se es. Porque generalmente uno trata de ser neutral, pero nunca es neutral. No puede ser neutral. Entonces uno tiene que ser especialmente cuidadoso con eso. Porque siempre la voz que tiene que estar narrándose es la voz de la persona. ¿De qué quieres hablar hoy? Para empezar, ¿quieres hablar? ¿Qué quieres que hagamos hoy? ¿Qué sería para ti significativo que se converse hoy acá? No es que yo tengo mi plan terapéutico. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Sí? Constantemente uno pregunta, dime, lo que estamos hablando,
¿Te hace sentido? ¿Tiene sentido para ti? ¿No? ¿Es importante para ti lo que estamos conversando? ¿O de qué otra cosa crees tú que podríamos hablar para que tenga sentido para ti? Uno está siempre preocupado por ese tema, para no caer en la centralización sin darse cuenta. Uno dice, uy, qué buena sesión, oye, porque lo llevamos y lloró a mares y salió relajadazo. Bueno, eso es de tu perspectiva, ¿no? Tú te sientes satisfecho por lo que tú has hecho, pero quién sabe si realmente tú tocaste lo que era importante para esa persona. Porque lo puedo llevar a donde yo quiero, pero no donde él necesita eso. Exactamente. Y la idea es cuidar de no llevarlo donde tú quieres, sino donde él quiere. Y no olvidarse de eso. Y ante el requerimiento casi genérico, que cuando usted le dice, por ejemplo, cuál es la razón por la que estás acá, qué cosas quisieras que yo haga por ti, por ejemplo, ¿no? Que me sienta bien, que doctor, que me sienta bien, que señor, lo que fuera, ¿no? Quiero que usted me diga cómo. ¿Cuál es el que se dice? Yo supongo que le puedes ahí explicar en qué consiste tu trabajo. Mira, lo que vamos a hacer aquí es así, es así, ¿no? Vamos a conversar, vamos a tratar de que tú encuentres de estas reuniones algo que sea importante para ti. ¿Qué crees tú que sería importante para ti que salga de esta conversación? Entonces es una forma de volver a centrarnos en él, ¿no? Eso viene un poquito de la práctica y de tener consciente todas estas ideas, ¿sí? Porque si no, uno puede como que verse metido en aprietos, uy, me está presionando, y mi rol social, y que voy a quedar mal, y este va a pensar que yo no sé de lo que estoy hablando, que estoy ocurriendo el bulto. No, uno tiene que ser consciente de cuál es su rol. Y si hay que explicar el rol, pues se explica. Para que la persona no vaya a estar esperando lo que no va a ocurrir. ¿Sí? Bien, entonces, también nos pareció importante comentar qué entendemos por incidente crítico. Ya hemos dicho que trauma es entre comillas porque el concepto de trauma no nos gusta. Es cualquier evento que afecta a la vida de las personas, directa o indirectamente, generando malestar significativo. Por ejemplo, algo que pone en riesgo tu vida, tu salud, tu integridad física, sexual, psicológica. Puede ser a la persona misma que lo sufre o a terceros, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienes que ser tú el que sufre eso. Puede ser alguien cercano a ti, o incluso alguien que no tiene nada que ver contigo. Yo comentábamos en México cuando hablamos de esto también, que había mucha gente al otro lado del mundo, en Australia por ejemplo, o en el Japón, que se había, entre comillas, traumado al ver lo que pasaba con las Torres Gemelas. Lo estaban viendo en vivo y en directo por televisión, ¿sí? Y caramba, empezaron a tener miedo, a tener pesadillas, los niños sobre todo, y no estuvieron ahí. Sin embargo, eso puede afectar, porque también, obviamente, vivían de repente en departamentos, vivían en edificios y decían, si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y la imaginación es bien poderosa. A ver, bueno, vamos a hacer de cuenta que esta es la vida de la persona. Ya hemos dicho que hay un conjunto de experiencias, que de esas experiencias en las interacciones se van seleccionando algunas cuantas y en base a eso se construyen historias. Estas historias son estas. Esta es la vida de la persona, pero esta es la historia de la persona, o una de esas historias. Cuando tú le preguntas a la persona quién eres tú, no te habla de todo, te habla de esto nomás. Esto soy yo, te va a decir. Luego pasa algo, un incidente crítico, cualquier cosa terrible que pueda haber ocurrido. Ese incidente crítico, dependiendo de cómo sea narrado en las interacciones, puede convertirse en una historia del trauma. Y esa historia del trauma va a eclipsar, va a pasar a un segundo plano, a la historia de la vida de la persona previa al trauma. Yo era esto, ahora soy lo de acá. Mira, yo era una persona fuerte, yo era una persona valiente, yo era una persona creativa, aguerrida, con iniciativa. Ahora no soy nada, soy una nulidad, soy una persona que sufre, estoy enfermo, me estoy volviendo loco. Eso es lo que narra. Va al psiquiatra y probablemente desde una perspectiva psicopatologizante se refuerza esta historia. Se mete al internet y se refuerza esa historia, porque lee por ahí lo que es el estrés postraumático y dice, uy, yo encajo en esto, uy, qué mal que estoy, ¿no?
y más su mamá que le dice, pero no te expongas, hijito, mira lo que te ha pasado, y más lo que escucha de las conversaciones, etc. Entonces, esta historia se empieza a engordar. Pero lo que es importante para él pasa a un segundo plano, por eso es historia dominante, y esta es la historia dominada. Termina siendo dominada. ¿Ok? Esta es la identidad regida por la historia del trauma, porque insistimos, el trauma es una historia. Esta es la identidad regida por los estados preferidos y la agencia personal, lo que la persona quiere lograr, pero que ahora ya ni recuerda, o si recuerda, lo deja ahí porque dice, jamás voy a ser esa persona. Yo ya he muerto. Ya estoy muerto. Ya no sirvo. Mi vida se acabó. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se interviene con algunas prácticas que se llaman de reautoría. Vamos a reeditar, vamos a ayudar a reeditar tu historia, a contar otra historia a partir de las historias que nos estás trayendo, a generar nuevas historias, sí. O sea, no se redefinen los estados preferidos, no se redefinen las historias. No entiendo. Los estados preferidos son historias. Son historias. Sí. O sea, es así o así. Así o así. Yo prefiero esto, pero eso que yo prefiero no es porque viene así de mi mente, son historias acerca de lo que prefiero. Todo es historia. Pero estas son unas historias que me pasaron, de lo que me pasó. ¿No? La reautoría, entonces, es ayudar a la persona a reconectarse con esto o a generar nuevos estados preferidos. Claro, porque ese es un estado preferido que está eclipsado. No. Pero si es un estado preferido que habla de historias de accidentes, tiene que ver con muchos incidentes clínicos, ¿se puede dar también ese caso? Sí, claro. Mira, por ejemplo, un caso que por ahí de repente va a aparecer, ¿no? Es una historia real, que fue la que contamos en México hace unos días. Una señora que viene y me cuenta que hace 33 años, en un accidente horroroso, su hijo de 3 o 4 años murió. ¿Sí? Ella no puede aceptar que murió en un accidente de carro, de auto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ella lo vio tirado ahí en la tierra, en medio del desierto, de la carretera hacia el norte, ella entró en una crisis tal que se la llevaron a un hospital, la doparon, estuvo como 4 o 5 días durmiendo. Cuando se despertó, el hijo había muerto, lo habían enterrado, y ella no vio nada de eso. Después, cuando estuvo con la suficiente fortaleza, la llevaron y le dijeron, ahí está enterrado tu hijo. Mentira, mi hijo no está ahí. Y se han pasado 33 años negando que su hijo esté muerto y enterrado ahí. Porque ella no lo vio morir, y si no lo vio morir, su hijo no murió. ¿Ok? Después de un tiempo, le da cáncer, la operan. Medio que se curó, o por lo menos de hace 7 años no presenta recaídas de cáncer. Pero hace 1 año y medio tiene otro accidente muy parecido al de hace 33 años. Nadie salió lastimado, pero se le reactivó el recuerdo, se reactivó la historia. Y para colmo, va a buscar ayuda y el psicólogo que la atiende le dice, mira, tú tienes acá tu historia sin cerrar, entonces tú tienes que ir al mismo lugar del accidente donde murió tu hijo y allí tienes que llorarlo, porque si no haces eso, jamás vas a superar la muerte, el duelo sin cerrar. Estaría pensando en términos gestálticos, no sé. La cuestión es que esta señora va con el esposo, le tomó mucho tiempo armarse de valor, ni siquiera llegó al lugar exacto y entró en una crisis que se iba en diarreas, depresión, pesadillas, no podía dormir, ansiedad, etc. Es en ese estado que llega a mi consulta. Entonces ella me decía, acá han habido varios incidentes, pero el que reventó todo fue el de anda a ese lugar, ¿no? Ella decía, yo era una mujer con iniciativa, yo era una mujer que se hacía cargo de su casa, yo he criado cuantos hijos, ¿no? Yo he tomado decisiones, yo era una mujer fuerte, pero ahora no sirvo para nada, soy una mujer depresiva, creo que me estoy volviendo loca, si no fuera porque voy a afectar a todo el mundo, yo me hubiera matado hace rato, tengo muchas ganas de morir, no lo paso a la acción, pero quisiera matarme. Así llegó. Entonces, acá es donde yo intervengo, o donde empezamos a hacer reautoría, ¿no? Dígame,
así? ¿En qué ocasión usted recientemente le ha sacado la vuelta a esa historia de dolor? Porque uno tiene que externalizar esto. ¿Qué es externalizar? Hablar de ese problema como algo que no es la persona, porque esto no es la persona, esta es una historia. ¿Sí? No recuerdo exactamente qué nombre le pusimos a esa historia. La historia de dolor o algo así. ¿En qué momento usted logra no hacerle caso a esa historia de dolor? ¿En qué momento usted no es tan obediente de esa historia de dolor? Bueno, yo le estoy invitando a narrar su vida de otra forma. Y ella cogió la invitación. Bueno, sí, hace poco, ¿no? Yo no quería levantarme, pero yo dije, pobre mis hijos, me ven tirada todo el día en la cama, durmiendo, llorando, y es hora de que haga algo. Y me levanté, barrí un poco la casa. Ya me estaba contando una historia que no encaja en esto, porque esta historia del trauma no la narra toda. Hay otras vivencias que no tienen nada que ver con la historia del trauma. Barrer, levantarte, es ir contra la historia del trauma, es sacarle la vuelta a la historia del trauma. Entonces le dije, ¿es importante para usted haber hecho eso? Porque yo no voy a saltar de alegría diciendo, uy, una excepción, qué chévere. No, es importante para usted. ¿Por qué es importante para usted? Ah, porque barrer es una forma de decir que yo no estoy pasiva. ¿Cómo aprendió eso? Que barrer es una forma de no estar pasiva. ¿Me puede contar una historia acerca de eso? Ah, bueno, yo siempre vi a mi madre que era una mujer muy valiente y era una mujer... Ya me empezó a contar otra historia. Y yo le voy a pedir, ¿y qué más? Y cuénteme, y cuénteme. ¿Y eso qué significa para usted? ¿Y eso le recuerda otra historia? ¿Y otra historia? Estamos hablando ahora de historias que ya no son una historia del trauma. Son ahora historias de las cosas que ella prefiere. Historias con agencia personal. ¿Qué es agencia personal? También es una historia acerca de que yo soy capaz de hacer realidad mis historias preferidas. ¿Y cómo sabe usted, cómo llegó usted a saber que ser una buena ama de casa es importante? Y ahí me cuenta cómo lo aprendió. Y el saber esto, ¿cómo la va a ayudar? ¿La va a ayudar? ¿Cree usted que la va a ayudar para luchar contra esta historia dolorosa? Yo creo que sí, porque usted me está ayudando a darme cuenta que no, pues no soy una mujer tan débil como yo creía, ¿no? Y entonces ahora en el futuro, ¿qué va a significar eso? ¿Le abre alguna posibilidad en el futuro? Sí, yo creo que voy a tratar de levantarme un poco más. No sé si lo consiga, pero saber que lo he podido hacer una vez y que ha sido importante para mí y ha sido importante para mis hijos, como que me da esperanza. Así es como comenzó. Así es como comenzó esto que a cualquiera, una mujer que 33 años arrastra un duelo por un hijo muerto en un accidente. Y hay una serie de otras cuestiones ahí que no quiero entrar en detalles, pero la cosa es bien fea. Es bien fea. Entonces, así es como empezó a salir, perdón, por aquí había algo más, bueno, parece que también hay esto. Así es como empezó a salir y su historia, su nueva historia de ser una mujer que puede, una mujer sobreviviente, una mujer resiliente, se empezó a engordar. Y esto se convirtió en historia dominante. Esta historia no necesariamente desapareció, pero el significado que esta historia tenía cambió. Esta es la historia de cuando sufría. Esta es la historia cuando yo creía que no podía. Ahora esta es la historia de que yo puedo. Y el hecho de recordar esto desde aquí es diferente que recordarlo desde aquí. Esta es una historia de terror. Vista desde acá es horrible. Es una historia de imposibilidad. En cambio, visto desde aquí, es una historia de pasado doloroso. Pero pasado, pues. Porque acá se vive como presente. Aquí estamos construyendo una base segura. Porque ¿qué cosa es una historia de agencia personal? Es una base segura. De, oye, yo sé, yo sé que puedo, yo sé que tengo con qué salir de esto, yo sé, me las puedo agenciar. Saber eso te da una base segura. Aquí todavía no lo sabía o no lo recordaba, o lo había olvidado. Pero todas son historias. ¿Usted cree que se vuelva a enfrentar a ese trauma sabiendo que puede? ¿Se puede volver a enfrentar a la historia del trauma sabiendo que puede? Sí. Sí, sí. Ahora, la idea es ayudarla y ayudarlos
a que todos sigan hablando de eso. Porque si esto se habla en el consultorio, pero no se ancla en la vida social, va a ser una historia del ayer. ¿Y cómo se logra eso? Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Sí? De repente también es bueno señalar que ahí no es que la historia se cura, no es que cambia, no es que desaparece, como dicen, ¿no? Sino cambia de significado. Y de ser una historia dominante, de repente pierde valor, pierde fuerza, pierde. Entonces, no es que yo ya no me acuerdo de eso, no es que lo niego, no es que, o sea, sí, me pasó, y me pasó, pues, ¿no? Y ya saco, o sea, abro otra posibilidad, ya no es lo que me está encarcelando, ya no estoy quedando ahí. Por eso dice, no es esencialista este enfoque, no me lleva a que me curé del trauma, ¿no? No, aprendo y le doy otro significado y sigo viviendo y sigo uniendo, recogiendo otros eventos y sigo construyendo mi vida en función a eso que me pasó. Al nuevo significado que le estoy dando a ese que pasó. Que más adelante va a tener. Sí, ¿quieres decir algo? Bueno, yo entiendo que en conversaciones con una señora que su esposo ha muerto en un accidente de horno. Entonces, su historia de dolor también, su trauma terrible, ha sido horrible porque estuvo casi todo el día esperando que saquen los cadáveres y iban sacando uno a otro los cadáveres, hasta que casi al último salió su esposo, donde sale casi completamente enterito, ¿no es cierto? Porque solamente debe tener un golpe en la cabeza, pero lo mató, ¿no? Entonces, pero como ya he estado yo riendo un poco de esto, entonces hemos conversado más de lo que ha hecho posterior a eso, como es atender a su hijo, que también tuvo problemas un montón, atender a la hija, que es una niña de acá, y a un adolescente de 13 años. Entonces, todas esas cosas que ella ha hecho, como fuerte, como asistente, que lo hace salirse de lo que ella dice, claro que en ella todavía hasta ahora, porque como sesiones tiene eso de que, pero esto no, doctor, podría me molesta, entonces, pero al hablar efectivamente de lo que ella ha hecho, de bien, de fuerte, se ha parado, se ha hecho estudiar, ha ido a una iglesia, ahí está, y lo está conduciendo, hablar de eso durante una hora, más o menos una hora 20, hablamos sobre las historias buenas que ella había hecho, buenas, digamos, en comida, difícil de definir con este nuevo enfoque. Los hizo que ese día se vayan al cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero un poco ratito me llaman, me dicen, yo le dije a mi hija que voy a sacar dinero y ahorita volteaba y ya no está, ya se cayó dinero. Entonces le digo, tengo un ratito que se va a aparecer ahorita por ahí. Y como que no pasa. Y me dijo, ya era una hora. Y yo, señora, no hace ni 20 minutos que nosotros nos hemos despedido. Vea en su voucher del banco qué hora ha sacado usted. Ah, sí, me dice, hace 10 minutos nomás. Para ella ya era una hora que no lo había registrado. Entonces él lo encontró. Señor, ya está acá. Le dijo a usted, señora, que le enseña. ¿Cierto? Tiene que poder confiar en su propia fortaleza, en esperar un poquito, que se comunique mejor con su hija, porque la hija ya subió al cine y ya sigue esperando en el banco, una situación así. Pero concretamente, yo creo que me salía muchas cosas narrativas sin una película. Muy bien. ¿Perdón? Te queda el tiempo. No sé si nos van a votar, hemos comenzado después de la hora. Bien, acá David Pembroke, ¿alguien iba a preguntar algo? Cuando hablamos de psicopatología de lo que es etiología, ¿no? Sí. Los trastornos de la personalidad, hablamos de cosas, factores de crianza, mensajes mixtos, factores sociales. Esos factores etiológicos que realmente solo son presuposiciones vendrían a ser historias. Exacto. Porque cuando uno construye un informe psicológico o un diagnóstico funcional y presenta esto, puesto que le pasó tal y tal, y están causalidades y efectos, pero que nadie sabe si que realmente ha pasado o no. Entonces, el mismo psicólogo está construyendo una historia sobre la vida de la persona. Exactamente, lo has dicho perfecto. ¿No? Es como de que te encasilla y la persona se lo cree. Exacto. ¿No? Y más aún cuando hay la parte de pronóstico favorable, desfavorable, reservado. A mí me parece una tontería poner un pronóstico porque ya te condenas definitivamente. Exacto.
O sea, eso tiene más que ver con el psicólogo y la cultura psicológica que con la vida real de la persona. Pero bueno, esas son las prácticas que están pues oleadas y sacramentadas. Se supone que si uno hace eso, es un buen psicólogo. Por eso es que las prácticas narrativas cuestionan eso e invitan a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, no diagnosticar, conversar. Entonces tú no vas a encontrar un diagnóstico con un informe. A veces te van a pedir algún informe, pero tú básicamente relatas lo que se ha conversado. Pero no vas a decir, yo desde mi postura de sabiondo digo que va a pasar esto porque yo conozco la vida de la persona más que la persona. Eso va contra la ética narrativa. Bueno, decía, David Attenborough, que es otro terapeuta narrativo australiano, plantea lo siguiente, ¿no? Nadie es un receptor pasivo del trauma. Las personas siempre están respondiendo, sean niños o adultos. Ellos responden intentando minimizar los efectos de las dificultades o para intentar que se detengan, o para intentar proteger a otros, etc. Estas respuestas habitualmente son menospreciadas o descalificadas, tanto que las personas comúnmente no están familiarizadas con sus propias respuestas. De allí que las personas digan, uy, cuando pasó el accidente yo no hice nada. Sí hiciste, pero eso que hiciste no está socialmente valorado, por eso es que tú lo menosprecias. Cuando tú dices, pero bueno, en realidad en medio del accidente yo ni siquiera protegí a mis hijos, simplemente me hice así y ya. Qué malo que soy, qué cobarde que soy, debí coger a mi hijo, protegerlo, poner mi cuerpo. Lo que hiciste, lo hiciste por alguna razón. Y esa razón tiene que ver con tus historias preferidas, con tus estados intencionales. El significado que tú le estás dando a esa respuesta que tuviste en el accidente, lo estás haciendo desde la normatividad, no desde tus estados intencionales. Por eso es que cuestionas tu respuesta y te descalificas a partir de ese cuestionamiento y te sientes mal. Pero si nosotros evaluamos esa misma respuesta desde lo que es importante para ti, no de lo que es importante para la sociedad, es otro el sentido que va a tener. ¿Ya? Ítalo Latorre, que es una de las personas que nos formó en terapia narrativa, plantea lo siguiente: las respuestas que las personas hacen frecuentemente son confundidas o interpretadas con síntomas. ¿Sí? Tengo pesadillas, lloro, son síntomas según la psiquiatría tradicional. Esto impide verlas como acciones con sentido, porque llorar no es consecuencia natural del trauma. Llorar es consecuencia del significado que yo le doy a esa experiencia. Yo lloro desde la historia, no desde la vivencia. No es la vivencia impregnada en mi cerebro como si fuera un tajo lo que me hace llorar, sino la experiencia insertada en una historia lo que le da el sentido de llorar. Pero normalmente no lo vemos así. Sí, bueno, se le acaba de morir el hijo, tiene que llorar, pues es natural, no es hasta fisiológico, es un acto reflejo. No, es consecuencia del sentido que yo le doy a esa pérdida. ¿Sí? Esto entonces, la visión tradicional impide ver esas acciones con sentido y en lugar de esto las ubica dentro de una enfermedad mental, con lo cual se empeora la situación de la persona, porque encima que la pasó mal, ahora termina diagnosticado. La actividad común y ampliamente practicada son los tratamientos psicofarmacológicos cuyos efectos muchas veces son negativos e iatrogénicos, porque la medicación, aparte de que te paraliza la experiencia, también tiene un sentido, tiene un significado. Tomar pastillas significa que yo soy impotente, que estoy casi enfermo o completamente enfermo. Es decir, estoy patologizando lo que es una experiencia. Contribuye precisamente a esa historia dominante de patología. Involucrarse en conversaciones enriquecidas de la historia del incidente, es decir, cuéntame, nárrame el problema. Consideraría ser visible y honrar la historia de las respuestas. Involucrarse en conversaciones enriquecidas de la historia del incidente crítico consideraría ser visible y honrar la historia de las respuestas que las personas hacen. ¿Qué hiciste? Eso que hiciste tiene un sentido del que no se está hablando. Vamos a hablar de ese sentido. Vamos a hablar de tus buenísimas razones para hacer lo que hiciste, pero desde lo que es valioso para ti, no de lo que la sociedad se supone que te exige que hagas. ¿Sí? Estas respuestas siempre
Son la expresión de valores, intenciones, preferencias, conocimientos, esperanzas, estados intencionales. A todo esto se le llaman estados intencionales. Son acciones de resistencia. Por eso es que al comienzo decíamos, según Foucault, nadie es un receptor pasivo. Todo el mundo responde, todo el mundo hace resistencia. Pero a veces las personas no saben que eso que hicieron es un acto de resistencia. Lo ven como un acto de cobardía o como un acto de enfermedad. Y es un acto de resistencia. Se desea hacer visibles los fundamentos de estas respuestas y desarrollar ricamente su fundamento, su sustento valorativo, ¿no? Lo que la persona protege con eso. Esto contribuye a que las personas se recomprometan con su historia y su sentido de continuidad. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas, el hecho de que usted se haya asustado porque su hija desapareció 1 hora, ¿qué nos dice de lo que es importante para usted? Para mí es importantísimo mi hija. Cuénteme, ¿por qué es tan importante su hija? Porque yo la amo. ¿Cómo aprendió usted el valor del amor? Entonces, esto que para la señora sería, uy, qué mujer tan exagerada que soy, qué mal que estoy, ¿no? Yo confundo 1 hora con 10 minutos, en realidad tiene un sentido de muestra de amor. O sea, no está exagerando porque está exagerando porque su hija es valiosa para ella. Pero no se puede obviar el hecho de que está exagerando. No, exagerar es un juicio de valor, desde cierto criterio de normalidad. ¿Qué es exagerado? ¿Qué no es exagerado? Si lo vemos desde una óptica externa, qué exagerada que eres. Pero si lo vemos desde la óptica de una madre preocupada por su hija, el tiempo vuela. Para no caer en un juicio de valor, tenemos que situarnos en lo que es importante para la señora. Porque tú dices, oye, sí, mucho amor por la hija, pero qué exagerada. Es tu juicio. Es tu juicio. Y el terapeuta narrativo trata de evitar ese juicio porque es descentrado, no se centra en su juicio. Es importante para usted. Desde lo que es importante para usted, 1 minuto, 10 o 1 hora son lo mismo. Por lo que usted me dice. Sí, es verdad. ¿Y por qué es importante para usted su hija? Cuénteme una historia sobre eso. Uy, porque para mí yo siempre quise ser madre y yo siempre me cuidé y tuve un embarazo difícil, pero después qué bacán ha sido criar a esta niña, ¿no? Y verla crecer y convertirse en profesional y todo, La señora te está hablando de historias importantes, ya no te está hablando de lo exagerada y neurótica que es. Se va dejando eso poco a poco mientras se va redefiniendo. Está construyendo otra historia que es importante para ella. Y entonces, uy, sí, ¿no? Cuando yo siento que han pasado 1 hora, pero solo son 10 minutos, es una muestra de amor, no es una muestra de neurótica. Le ha dado otro significado. La historia cambió a partir de otra historia. Pero no pongo las etiquetas comunes, no les ayudo a definirse. Exacto. Pero no los etiqueto, simplemente porque es importante, porque es más allá de lo que se nota. Porque es importante, son sus estados intencionales. Profesor, una consulta. En el caso, volviendo a la psicopatología de esos trastornos llamados histriónicos, usted dice que todos estos síntomas tienen una intención, ¿no? Una intención comunicativa, no una necesidad. Pero lo que usted dice como de que tira abajo el discurso del patrón generalizado de conducta. Ahí ya me perdí, no entendí muy bien. El DSM-4 dice que para tú diagnosticar un trastorno tiene que ser un patrón generalizado de. No sé, entonces que ser igual en diversas situaciones, eso para ti tiene que ser un verdadero problema. Sí, pero cuando dice patrón generalizado de conducta no se está refiriendo al 100% porque es imposible que una persona sea igual el 100%. Así sea el 99.9% de las veces que se comporte como loca o borderline, el hecho de que haya un 0.01% donde no es así, me habla de que hay otra historia allí. Claro. Que está siendo apachurrada por la historia dominante de la patología. Entonces yo voy a ayudar a esa persona, si quiere, a conectarse con ese 0.01%. Para que ese 0.01%, al ser narrado y renarrado y conversado y recontraconversado, crezca y desplace a la otra historia. Y esta persona se guía ahora por eso, que se enriqueció, y no por el aplastante 99.9%. Y por ende, la forma de responder, es decir, la conducta cambia. Sí, claro. Claro, yo conozco personas que han dejado de consumir de la noche a la mañana habiendo consumido 25 años seguidos, ¿no? Y simplemente, ahora que lo recuerdo en otro sentido, porque fue que encontró otra historia paralela a esa
por eso decidió dejarlo y no tuvo desintoxicación, no se encerró, no tuvo tratamiento, ninguno, simplemente lo dejó y ya no consume nada. Entonces, de pronto, resurgió de una manera, pues no. Puede ser así de rápido, no necesariamente tiene que ser así de rápido. Claro, pero no lo puede entender. Pero si tú ayudas a la persona a reconectarse con lo que es importante para ella, así ocurra una vez cada 10 años, entonces ya empieza a ser una diferencia que haga la diferencia. ¿Y qué hace que la conexión sea más rápida, que pueda haber un resurgimiento? Las conversaciones, aunque ya lo haya repetido hasta el cansancio, pero es las conversaciones. Y el contexto donde eso se conversa, porque tú sales del consultorio donde conversas bien rico sobre lo que es importante para él, pero se va a su casa donde vuelven a hablar del problema. Oye, y tú pues, enfermo, ¿no? Y ya sabemos que lo tuyo es biológico, y ya sabemos que esto no se cura, y ya como por ejemplo, conversas de eso, pero luego se va a la comunidad terapéutica donde le van a decir, eres adicto y lo vas a hacer siempre. Porque el adicto no se cura. Ups. ¿Qué tiene más poder? ¿Lo que me dice mi terapeuta narrativo? ¿O lo que me dicen estos de aquí a coro? Pero yo no sé detener ese caso. Ya. Pero es un jovencito que se define como gay. Sí. Y se va a otro grupo donde todos son gays y le dicen que es salir del closet. Él duda acerca de quién es. Y las experiencias que lo hacen pues, sentirse hombre las anulan. ¿Qué podría funcionar con ese tipo de personas? Él no sabe si quiere ser gay o quiere ser hombre, pero lo que le han dicho y le siguen diciendo es que es gay. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a que pueda tener un relato distinto sobre él? ¿Cómo se podría ver? Tienes que crear el espacio para que hable de lo que quiere hablar, sin que tú tengas ninguna intención de volverlo heterosexual, o volverlo gay, o volverlo nada. Dejarlo, o sea, sin ninguna intención, porque si por ahí tú tienes una intención de no, yo a este lo tengo que curar de su gaydad, entonces ya no estás siendo descentrada. Claro, si él necesita ser, o sea, si él se define y él quiere definirse como gay, hay que dejarlo. Sí, pero recuerda lo que dijimos al comienzo, ¿qué cosa eres hoy? Entonces hasta la identidad sexual es un relato, ¿no? Yo te sugiero que leas, por ejemplo, a Judith Butler, ¿no? ¿Quién? Judith Butler, que plantea que, y ella se supone que es lesbiana, pero dice, ser gay no se nace, es una construcción social como ser heterosexual y ser cualquier cosa, es una construcción social que está en el nosotros. Entonces simplemente tengo que dejarlo que él hable, tengo que dejar que él vea lo que es importante para él. Exacto. Que él va a encontrar su respuesta. Él va a encontrar su respuesta. Y confiar en eso. Confiar en eso. Y Exacto. al final cada quien sabe lo que... Exacto. En eso tienes que creer. Porque si no crees en eso, nada va a funcionar desde esta perspectiva. Claro. Como que a mí me aturdía otro terapeuta que decía, me tienes que ayudarme, que eso, que no. Y le caes de la boca, ¿no? No se trata. Pero yo creo en eso, en que escucharme, dejarlo ser. Porque tiene una intención positiva en el fondo. Bueno, no sé si es positivo o no, tiene una intención. Una intención, pues. No tiene que ser positiva necesariamente, porque tampoco nos guiamos por esos criterios de positivo, negativo, sano, enfermo. Esos son criterios normalizadores. Creo que lo está ayudando con algo. Exacto. Bueno, hay una doble escucha. Yo puse a esta señorita aquí, Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana. Hay varios videos en YouTube sobre ella, pero hay una especialmente importante que se llama Los peligros de una sola historia. Entonces ella cuenta acerca de los prejuicios que tuvo que experimentar en los Estados Unidos cuando se enteraron que era ni siquiera nigeriana, africana, ¿no? Y lo que se pensaba acerca de ella y lo que se supone que es una africana. Y dice, nada de eso tiene que ver con mi experiencia, ¿sí? Entonces, tener una sola historia es muy riesgoso. Tener más de una historia es más adecuado, porque te puedes definir de maneras diferentes. Bien, entonces, la idea es que el terapeuta narrativo tenga una doble escucha. Primero escucha el problema, pero también va escuchando las otras historias que están siendo subyugadas ahí, para invitar a la persona a hablar no solo del problema, sino de las otras historias subyugadas. Y sabemos que esas historias subyugadas son posiblemente la expresión de intenciones, deseos y valores de esa persona. Y si uno le da voz a eso,
pues eso es lo que probablemente va a empezar a darle sentido a la vida de la persona. Y ya no se va a definir a partir de la patología, sino a partir de lo que es importante para él. Y eso hace que ellos decidan. Ellos deciden, porque su vida es su vida. Bueno, esto lo tenemos que pasar porque ya creo que nos estamos... sí, bueno, quedó un poco chico, ¿no? El tiempo, Pero en el civil está. no sé, Se los he enviado a ellos para... no me acuerdo, ¿ah? Pero tiene nuestros emails. Claro. Ah, ok, no se enteraron. Bueno, primero, hacer visible, ¿qué es lo que buscamos acá, no? Hacer visible la historia de las respuestas de las personas. Recomprometerse con aquello que es importante para la persona, sus valores, lo que ya mencionamos, ¿no? Y promover la agencia personal. Esto es lo que está buscando. Cuando llega la persona y te cuenta la experiencia, lo que le pasó, lo terrible, que te lo cuente de manera detallada, hasta donde pueda, ¿sí? Luego, que te cuente las respuestas que tuvo frente a eso. Ya, el camión se te vino encima, el carro salió para un costado, dio 40 vueltas de campana. ¿Tú qué hiciste? Me aferré a mi hijo y dejé al otro. Ok, ¿qué más pasó? Bueno, despertamos todos tirados en el piso, fuera del auto. ¿Y qué más hiciste? Vi si mi hijo estaba bien, como vi que estaba bien, medio raspado nomás, pero estaba bien, corrí a ver al otro. ¿Y qué más hiciste? ¿Qué más pasó? Bueno, lo vi al otro que parecía que no respiraba, pero medio que respiraba, entonces me puse a gritar como loca, y entonces vinieron, pararon un carro, me llevaron al hospital. Eso fue lo que le pasó a esta señora. ¿Cuáles son los propósitos, consecuencias o efectos de eso que hiciste? Normalmente, en un abordaje clínico tradicional se pregunta por estas dos cosas, pero no por esto. ¿Cuál es el sentido de haber hecho lo que hiciste? Porque hay un sentido. Sea cual sea lo que hayas hecho, se lo más Sí. terrible. Me oriné encima, vomité, salí corriendo, Sin juicio. no hice nada, me quedé paralizado, sin juicio de valor. Uno no Tampoco juzga. permito que él lo haga, porque él mismo. No, tú no tienes que permitir nada, tú no vas a permitir, tú Si no él hace permites ni no juicio- permites. Si él hace juicio, es lo menor.